Independencia de México. El periodo de nuestra historia, conocido como la Independencia o Guerra de Independencia, comienza en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y culmina el 27 de septiembre de 1821. Con un trayecto de 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y movimiento social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidara por completo el concepto del virreinato. Y como es lógico de suponer, antes de 1810 hubo antecedentes ideológicos notables, encaminados por esa hambre de la pubertad, que operaban principalmente en las mentes de los criollos. Como bien sabemos, los criollos fueron esas personas nacidas en México, pero eran de padres europeos, y se sabe incluso que antes de estallar la independencia, uno de los grandes pensadores de la época fue Fray Melchor de Talamantes. Él había logrado circular varios escritos en los que él afirmaba que el territorio mexicano, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y facilidad para los habitantes, podía hacerse independiente, y que además la independencia era deseable porque el gobierno español no se ocupaba del bien general de la Nueva España, como si se ocupara de un gobierno libre constituido por netamente mexicanos. En la etapa primera de la independencia, conocemos que esta abarca del Grito de Dolores del 16 de septiembre de 1810 hasta la Batalla de Puebla, del Puente de Calderón, en el actual municipio de Zapotlanejo, Jalisco, el 17 de enero de 1811. Cuando la muchedumbre dirigida por Hidalgo, con su famoso estandarte guadalupano en mano, peleaba con más pasión y arrojo que estrategia. En este momento, cuando el cura Dolores llegó a su cita con la historia en el puente, sus fuerzas se calculan en alrededor de 100,000 hombres. Por su parte, los realistas rondaban entre los 50,000 efectivos. Durante la segunda parte entra en escena José María Morelos y Pavón. Va a principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco en agosto de 1813. Y a su vez, sus victorias en las regiones del centro de Cuautla, Morelos, en el centro de Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero. Por tercera etapa se caracteriza con la muerte del siervo de la
ración. Aprovechando la situación al mando del general Félix María Calleja y logran rehacerse y recuperar la ofensiva. Y en esta etapa rinde el último insurgente y así se coronó la guerra. Y la cuarta etapa, en esta transcurre en el año de 1821 hasta septiembre del mismo año, con el ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide, en la cual el general Iturbide y los insurgentes quedaban con el avance de la actual calle de Madero del centro histórico de la Ciudad de México, en donde tienen su triunfo. Formación del Estado mexicano. En el México prehispánico se dio toda una evolución en la estructura política según el lugar y el periodo. Se tuvieron desde los clanes patriarcales, pasando por los señoríos independientes hasta formar verdaderos imperios. Durante el dominio español, nuestro país era una colonia. En el siglo XIX experimentó la monarquía y actualmente se organiza como república. La monarquía existió en México de alguna manera, ya que durante el tiempo en que éste formó parte del Imperio Español, la máxima autoridad política de la Nueva España era el rey español, quien ejercía su gobierno a través de un representante personal llamado virrey, por lo que la forma de gobierno recibía el nombre de virreinato. La decadencia de la monarquía absoluta en los primeros años del siglo XIX daba paso a la modernidad europea y con ella a nuevos sistemas de gobierno, basados en la idea fundamental de que la soberanía radica en el pueblo. Esto ya era una realidad al obtener su independencia las 13 colonias anglosajonas que se convirtieron en los Estados Unidos de América o Norteamérica. En esta ola de cambios y transformaciones se inscribe otro acontecimiento trascendente que fue la Revolución Francesa. Las ideas y formas de organización que en ella se dieron influyeron para que varios países lucharan por su independencia y se promoviera en ellos la importancia de las nuevas formas de gobierno. En México, el primer documento formal en el que se hace la propuesta de establecer una república es la Constitución de Apatzingán en 1814, obra del Congreso Constituyente que fue convocada por José María Morelos y Pavón. Como país independiente, México experimentó su primera forma de organización política con Agustín de Iturbide, quien intentó establecer como forma de gobierno la monarquía, pero no lo logró por mucho tiempo. Su permanencia en el poder fue muy breve y pronto se optó por el sistema republicano. Después de que nuestro país logra su independencia, se inicia una lucha entre dos grupos por imponer su proyecto de nación. El grupo progresista de liberales luchó por el establecimiento de la República Federal. El grupo conservador defendió al centralismo. Esto es el poder central que debía gobernar a los departamentos en que se dividiría el territorio nacional. Se expidieron las bases constitucionales el 23 de octubre de 1835 conforme a ellas. El Estado mexicano se convirtió en centralizado. Tuvo departamentos en lugar de estados, juntas departamentales en lugar de legislaturas y gobernadores designados por el Ejecutivo Nacional en lugar de gobernadores elegidos por los correspondientes distritos. Asimismo, el Congreso formó las llamadas 7 leyes constitucionales el 30 de diciembre de 1836
y este fue un complicado sistema de gobierno en el cual, junto a los poderes que hasta entonces había existido en México, legislativo, ejecutivo y judicial, cuyos órganos eran respectivamente las cámaras, el presidente de la República y los tribunales. Fue establecido un cuarto poder, el supremo poder conservador, compuesto por 5 individuos elegidos por las juntas departamentales y el Congreso. Este supremo poder conservador era superior a los otros 3 poderes, pues se podía declarar la incapacidad física o moral del presidente y anular sus actos, suspender la Suprema Corte y las sesiones del Congreso y declarar la nulidad de las leyes, decretos o reformas que hicieran las cámaras. Por último, conforme a las bases constitucionales, el periodo presidencial se alargaba a 8 años. En medio de una serie de luchas intensas por establecer la forma de gobierno más conveniente, México recibió el impacto de 3 intervenciones extranjeras. La primera provino de Francia, la segunda de Estados Unidos y la tercera nuevamente de Francia. Esta última fue un intento de los conservadores, es complicidad con Napoleón, el rey de Francia, por implantar una monarquía, la cual fue ofrecida a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Este intento fracasó, ya que al poco tiempo el pueblo los derrotó estando al frente de la República. Benito Juárez. La derrota del imperio significó el establecimiento definitivo del Estado Nacional moderno en nuestro país en 1867 y a partir de ese momento la República representativa y federal quedó para siempre enraizada en México. El porfiriato. Al esparcirse las noticias sobre la caída del Segundo Imperio Mexicano, el 20 de junio de 1867, la bandera blanca se hundió en la capital junto con la orden de cese de fuego, iniciando con ello el restablecimiento del gobierno republicano. El 22 de septiembre se dio el principio a las elecciones primarias que no tuvieron la convocatoria suficiente porque gran parte de la población se abstenía. Se optó por reelegir al presidente Benito Juárez para dar inicio con la restauración de la República en los años de 1867 a 1871, por lo cual se incorporaron nuevas reformas legales para sentar las bases que regían al Estado mexicano, donde su finalidad fue limitar el poder legislativo y a su vez fortalecer al poder ejecutivo. No obstante, tenían la ventaja de proveer los mecanismos de organización suficiente, por lo cual se pudiera decir paulatinamente al ejército sin afectar el orden público. Al final de su administración, Benito Juárez decidió lanzar su candidatura para un nuevo periodo presidencial. Los candidatos del Ejecutivo fueron Sebastián Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz, los cuales mostraron su inconformidad ante la determinación del presidente, porque era evidente que no estaba dispuesto a abandonar el poder. Por ende, el general Díaz incitó una rebelión con el cual formó el Plan de la Noria en el año de 1871, que considera como primer levantamiento organizado para que Juárez contendiera de nuevo a la presidencia. Sin embargo, al final su intento no floreció y Juárez resultó reelecto
para desempeñar esa función hasta diciembre de 1876, fue eliminada dicha función por el Poder Ejecutivo, y la contendencia electoral se volvió un enfrentamiento entre el general Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, quien obtuvo el triunfo y asumió su gobierno a partir del 18 de julio de 1872. Pero durante su administración se suscitaron levantamientos rebeldes que incrementaron la inseguridad que se tenía sobre su autoridad, siendo uno de los motivos por los que se concebió nueva reforma constitucional que le permitieron legitimar su poder y prolongar su estancia en la presidencia. Desde la destacada participación de Porfirio Díaz en la defensa de la segunda intervención francesa en los años de 1862 a 1867, adquirió simpatía entre la población y al prometer defensa a toda costa de la soberanía de México, se le dio credibilidad suficiente para confiar en él al prometer y garantizar el respeto a la Constitución, enunciando la frase sufragio efectivo, no reelección. Mientras tanto, en octubre, el Congreso avaló la reelección de Lerdo y a continuación ordenó enfrentar a los rebeldes que se dirigían al centro del país, encomendado con una tarea en el Ejército Federal Ignacio R. Alatorre, quien organizó un frente en contra de las fuerzas de Díaz. A su vez, Díaz, al asumir la presidencia, se dio la tarea de reestructurar un ejército para impulsar la educación e impartir un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias y escuelas de artes y oficios, mientras que en cuanto a la educación militar, hubo escuelas de especialización. Asimismo, en este periodo, el Colegio Militar se trasladó al castillo de Chapultepec. Revolución Mexicana. A principios del siglo XX, miles de mexicanos se levantaron en armas bajo la dirección de figuras carismáticas, caudillos, políticos y militares, que prometieron tierra y libertad a la población. A esto se le conoce como la Revolución Mexicana. En realidad no fue un conflicto unificado no había dos mandos, sino muchos que se traicionaban entre sí, pero sabemos que todo esto comenzó durante el gobierno de Díaz, que estuvo gobernando durante casi 30 años, entre 1876 y 1911, en 7 periodos presidenciales distintos. Este controversial personaje es defendido por algunos por el desarrollo económico y infraestructural que estuvo en el país. En 1908, Díaz dio una entrevista al periodista estadounidense Claire Mann, en la que declaró que México estaba listo para la apertura política y que no se reelegiría. Muchos historiadores señalan que este punto como decisivo para el desarrollo político de los siguientes años, con la esperanza de participar en las elecciones de 1910, se consolidan los partidos de oposición
como el democrático, en el que participó Benito Juárez Mata, hijo del Benemérito de las Américas, el nacional antirreeleccionista de Francisco y Madero, el liberal mexicano de los magonistas. Francisco y Madero huyó a San Antonio, Texas, donde recaudó un documento que se conocería como el Plan de San Luis, el cual firmó con la fecha del último día que estuvo en San Luis y el 5 de octubre de 1810. Como si aún estuviera ahí, el plan proponía un movimiento armado contra el gobierno de Díaz para el 20 de noviembre de 1910. La propuesta tuvo éxito, ya que varios grupos se levantaron en armas. Como resultado, Díaz renunció y se exilió a Francia. Años después, sería enterrado en el cementerio Montparnasse en París, tan solo unos metros de la tumba de Simón de Madero. Ganó las elecciones de 1911 y se instaló como presidente y se había acabado el gobierno de Díaz. Los grupos se levantaron en armas, solo tenían en común su oposición a Porfirio Díaz. No existió una alianza formal entre ellos. Cuando Madero llegó a la presidencia, se volvieron ladentes las Fuerzas Armadas lideradas por Zapata en el sur del país y reclamaban que las tierras robadas por los hacendados aliados al régimen porfirista no habían sido devueltas a ellos. Los campesinos, ante la negligencia de Madero, promulgaron el Plan de Ayala el 25 de noviembre de 1811. En el norte, las fuerzas generales del Pascual Orozco y conformes con las reformas maderistas se levantaron de nuevo en el norte del país, entre Chihuahua, Coahuila y Durango. Pronto las fuerzas de Orozco serían vencidas por el ejército con Victoriano Huerta. Durante los revolucionarios hubo una escena trágica, la cual sucedió el 9 de febrero de 1913, y al general Mondragón se levantó en armas con un grupo de militares opositorios en la Ciudad de México. Durante la supremación logró liberar a los generales Fernando Reyes y Félix Díaz, simpáticos y estaban presos por rebelarse a Madero. Gobiernos posrevolucionarios. Los gobiernos posrevolucionarios en México fueron aquellos que se crearon tras acabar la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. El periodo por el revolucionario suele acotarse desde la presidencia de Venustiano Carranza en 1917 hasta el gobierno percibido por Lázaro Cárdenas, que culminó en 1940. La revolución se inició en 1910 y concluyó con el acceso al poder de uno de sus líderes, Carranza. Los motivos del estallido de esta revolución se encuentran en el porfiriato. La mejoría económica que consiguió Porfirio Díaz durante sus 3 décadas de mandato fue aprovechada por los más favorecidos de la sociedad, mientras que se crearon numerosas bolsas de pobreza. Además, su estilo dictatorial y las malas condiciones laborales acabaron al país del estallido revolucionario. Los gobiernos
de la revolución suelen ser habituales tras acontecimientos como este. Los gobiernos que parecen son caudillistas y personalistas. La creación de las instituciones es normalmente lenta y los poderes, líderes vencedores, suelen acceder al poder. En paso, México durante este periodo, aunque en todo condujo a la creación del instituto más estable, los gobiernos que tuvieron lugar durante estos años fueron los de Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, el Maximato y el de Lázaro Cárdenas. Venustiano Carranza había sido uno de los líderes de las tropas revolucionarias y fue el que se alcanzó al poder cuando la situación se estabilizó. Entre sus logros se encuentra la nueva constitución del país, la cual fue promulgada en 1917. Como bien sabemos, en ella se regulan las relaciones laborales y se establece una reforma agraria y otra época educativa muy avanzada. Sin embargo, durante su mandato siguieron produciéndose enfrentamientos entre las diferentes facciones revolucionarias y durante el gobierno de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón en los años de 1920 a 1924 se conoce de la muerte del presidente. Es nombrado de forma provisional Adolfo de la Huerta y se trató de un gobernante de transición que era favorable a que Álvaro Obregón llegara al poder. En 1923 tuvo que hacer frente a una pequeña rebelión capitaneada por de la Huerta, y la segunda es Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928, donde Calles se convirtió en el perfecto ejemplo del presidente caudillista, no solo durante su mandato de casi 4 años, sino por la influencia que ejerció durante el máximo poder posterior, el cual fue nombrado Maximato. En las elecciones del 28 es elegido de nuevo Álvaro Obregón. Sin embargo, ese fue asesinado antes de tomar su posición. Y como tercero tenemos el Maximato de 1928 a 1934. Durante este periodo se sucedieron 3 presidentes distintos. 2 pertenecían al nuevo partido y lo manejaba Elías Calles, y su política fue una continuación que fue conocido como jefe máximo de la revolución, y por cuarto a Lázaro Cárdenas en los años de 1934 a 1940. Cárdenas es elegido por Calles para ser el siguiente presidente, pero una vez ganadas las elecciones, no resulta tan manejable como los anteriores y consiguió el apoyo de casi todos los sectores sociales, desde los caciques a los campesinos. Retos del México actual, problemáticas. Erradicar la corrupción. Uno de los principales problemas que ha caracterizado a México es la corrupción, y combatirla puede ser complicado, pero no puede ser imposible. La principal herramienta que ha sido utilizada es la educación, ya que esta erradica malos manejos en el sector público, en los impuestos del privado. Número 2, fortalece un modelo económico solidario, y David Noel mantuvo algo bruto en 4% para evitar el desempleo.
y tratar de que no se superara el 5%. Esto se logra a través del modelo económico solidario que no afecte los recursos de las aglomeraciones futuras. En este marco contrastó la información con el asistencialismo, que es un modelo que no funciona para erradicar la pobreza. El número 3, gobiernos eficientes y éticos. En la batalla contra la corrupción hace falta que los gobiernos sean sabios y lo hagan correctamente, y se puede utilizar el presupuesto del país así como utilizarlo éticamente, fortaleciendo los proyectos que realmente llegan a crecer a México. Número 4, un liderazgo de poder aún no por autoridad. Otra de las cosas que ha caracterizado a México es que todo se hace mandando o amenazando. Es necesario que el liderazgo de los gobiernos sea por la autoridad, no por el poder que lo represente. Como bien dijo este personaje, se necesita servir el bien propio por el bien de la raza. Número 5. Interesarse por el bien común. David Noel reiteró la importancia de pagar la hipoteca social a través de construir un patrimonio digno, así como entre todos se deben apoyar para la construcción de la sociedad que desea.